Desde nuestros estudios en Washington a Kelsey Alford Jones. Ella es directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala, en Washington. Y desde nuestras oficinas, a nuestro estudio en Nueva York, está con nosotros Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Un gusto, señores, saludarlos. Robert, un gusto conocernos finalmente en vivo. Sí, hace mucho, hemos colaborado tanto que por fin se dio la oportunidad que nos pudiéramos ver en persona. Qué bueno que nos acompañen desde nuestros estudios en Nueva York. Vamos a entrar con ese tema, Robert. Presiones por parte de varios sectores en Guatemala a magistrado es lo que están denunciando. La teoría como tal no suena descabellada. En realidad, la verdad no, porque esto ya se había visto anteriormente. Recordemos un caso en particular, el de el señor Rodrigo Rosenberg en el 2009, cuando él había, claro, todo se había dicho que era un suicidio, que fue un asesinato planeado, que él casualmente estaba andando en bicicleta y que de repente llegaron unos asesinos a sueldo a asesinarlo, valga la redundancia, pero incriminó en ese entonces al presidente Álvaro Colom y otros magistrados y otros diputados en ese entonces. Así que la teoría como tal no es descabellada, es decir, yo creo que se le puede dar el beneficio de la duda. Es posible que en realidad haya estado bajo presión, y dado el marco en el que se encuentra Guatemala, hablamos de la reforma judicial. Él es considerado uno de los principales actores de la reforma judicial en Guatemala, más aún a raíz de lo que ocurrió con el caso de Efraín Montt, quien era en aquel entonces un militar, un dictador que había cometido una cantidad de atrocidades de lesa humanidad en Guatemala. Así que creo que la posibilidad se puede dar en cualquier momento, ¿no? Escuchemos a Kelsey Alford Jones, nos acompaña en nuestros estudios en Washington. Señora Alford Jones, Robert ponía varias cosas en contexto, como el marco de la reforma judicial, como algún contexto que existe para que la situación judicial en Guatemala sea cuestionada. Pero es muy grave que un magistrado tome una decisión como esta por presiones. Sí, bueno, y gracias. Y primero que nada quería expresar las condolencias que tenemos para su familia, sus seres queridos y sus colegas que están trabajando en el sector de justicia, que es un acontecimiento muy trágico. Y yo creo que sí hay que pensar y hay que investigar cuáles son las presiones que él enfrentaba como magistrado en la corte, que quizá terminó con que él tome su propia vida, o crea una situación en la que él cree que no hay posibilidad de ir avanzando. Las evidencias que han salido hasta el momento no han sido finalizadas. Hemos escuchado que sí ha habido un impacto de bala, que él había estado en una condición de mucha tensión, de mucha depresión, a causa de muchos factores que enfrentaba dentro de su trabajo como magistrado y en cuestiones personales. Pero sí, no hay que descartar ninguna posibilidad, ninguna teoría, hasta que haya habido una investigación transparente y profunda en las condiciones que se encontró él en el momento de su muerte y antes de su muerte también. Eso es muy importante, de buscar entender la situación, las presiones, las amenazas que enfrentaba él cuando fungió como magistrado en la corte, y realmente intentar transparentar la situación que vivía él y que viven todavía muchos jueces y magistrados que, como él, intentan acabar con la impunidad, intentan crear reformas dentro del sistema de justicia, y a causa de sus labores sufren muchas presiones. Robert, en Guatemala se ha hablado usualmente hace algunos años de un Estado fallido. Usted ponía específicamente el ejemplo en ese entonces, cuando se involucró incluso el asesinato al mismo presidente, al presidente Colón. El problema de Guatemala, y lo han dicho varias ONGs a nivel del mundo,
y sobre todo en Centroamérica es el fortalecimiento, el tratar de fortalecer instituciones. El problema es el debilitamiento de estas instituciones. ¿Cómo llega a debilitar un caso como este? En caso incluso, no lo hemos puesto sobre la mesa, pero lo dice claramente la señora Alford Jones, que no hay que descartar nada. Y por ahora están investigando incluso que puede haber sido un asesinato también. Pero un suicidio de un magistrado incluso tan prestante, porque como lo recuerda todo el mundo en Guatemala, es un magistrado intachable, puede llevar a pensar que Guatemala puede ser un estado fallido. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con la definición de estado fallido, ¿no? Es decir, estamos hablando, cuando se menciona la palabra estado fallido, nos trae inmediatamente a la memoria Pakistán o Irak u otros países, Myanmar. Tanto como estado fallido, no sé tanto, pero sí es un país que ha tenido una crisis de institucionalidad por muchísimos años, no solamente a raíz de factores internos, como el caso de la corrupción, el caso de la pobreza, pero también factores externos, como el caso del narcotráfico. Guatemala ha incluso ha sido un abanderado de la legalización de las drogas con el presidente Otto, se me olvida, se me acaba, Otto Pérez Molina, gracias, quien ha mencionado que se necesita tomar las riendas del asunto y de la forma en la que eso se puede realizar es por medio de la vía legal. Así que indudablemente eso representa un revés, como ya lo había mencionado, en el aspecto judicial en Guatemala. O sea, esto es algo indiscutible. Guatemala presenta un revés, un problema en su marco judicial, como lo acabo de mencionar, por sus factores internos y externos. Pero tanto como Estado fallido, bueno, es algo un poquito debatible. Lo decían hace 2 años, ¿y por qué lo citaba? Porque le preguntaban a un embajador estadounidense que salió de Guatemala si podrían hablar de un estado fallido, cuando de todas maneras hace 2, 3 años atrás había el asesinato de periodistas muy fuerte, pero pues vemos que hace 3 años las cuestiones en Guatemala habían cambiado, pero hoy por hoy vemos esto que sin duda prende la alarma en algún momento. Vamos a hablar con Juan José Porras. Me confirman el nombre, por favor, del diputado que nos acompaña a esta hora. Diputado Porras, gracias por estar con nosotros. ¿Hay denuncias? ¿Hay este tipo de denuncias? ¿Ustedes sabían que según esto este magistrado recibía presiones de sectores para fallar a favor de ciertos sectores en actos de corrupción? ¿Hay ese tipo de denuncias de presión a magistrados en Guatemala? Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la audiencia de ETL. Mire, la verdad es que no, la verdad es que este trágico conocimiento pues beneficia a todo el sistema judicial guatemalteco. El magistrado Barrientos era un magistrado pues amplia trayectoria en el sistema judicial, pero que tengamos conocimiento de denuncias específicas a magistrados o jueces en este momento, tengo que decirle que no las conozco. Así que le diría que esto realmente sea un tema netamente personal. Era el señor Juan José Porras, diputado jefe del partido Bancada Patriota, que está con nosotros desde Guatemala. Sigo con usted y lo invito a que se quede con nosotros. Señora Alford Jones, ¿qué opina de lo que dice el diputado? ¿Lo califica como un caso aislado? Yo creo que en Guatemala la situación es tan compleja que nunca se puede hablar de un caso aislado. Un magistrado como el magistrado Barrientos, que trabajaba para aportar a procesos
jueces y magistrados no enfrenten presiones que llegan a ese punto. Yo creo que es muy importante dar mención del pedido de la familia del magistrado Barrientos, que es de que la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, forme parte de la investigación en la muerte del magistrado, por el rol que puede tener la comisión, un rol independiente de aportes técnicos, para asegurar que efectivamente haya una investigación amplia y profunda. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter, Robert. Enseguida, después de la pausa, te doy la palabra. Hay varias cosas que ha tocado tanto el diputado como la señora Alford Jones, interesante desde Washington. Revisamos las opiniones de las cuentas de Twitter que aparecen ahí en sus pantallas. Les vamos a preguntar, o les hemos preguntado a nuestros televidentes, sobre el supuesto suicidio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, César Barrientos, quien habría tomado esa decisión por presiones para encubrir actos de corrupción. ¿Qué significa eso para el país? ¿Qué significa eso para Guatemala? Vamos a revisar los tweets y volvemos. @Rodrigo Ramos. Solo él sabe qué problemas afrontaba. Si era presionado por grupos, los hubiera desenmascarado. @Saúl León. Ya no importa lo que hizo. El punto es que ningún problema justifica un acto como este. @César Andrés. No es fácil dedicar la vida y querer cambiar los principios morales y étnicos de un país. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Vamos con Zoom a la noticia. Vamos a ver reacciones desde Guatemala. Una muy importante, la de Jorge Barrientos, hermano del magistrado. Escuchemos. El martes que estábamos almorzando, sí me dijo, estuvimos hablando y, bueno, hablando de todo un poco, ¿verdad? Y me dijo, pues, a veces uno quisiera cambios, un país más justo, pero es despacio, se sentía cierto grado de frustración. Robert, ¿qué significa para un país, para su ciudadanía, la sociedad civil, para la prensa, para el presidente Otto Pérez Molina, que un gran magistrado, yo sigo insistiendo porque he leído sobre él y habla de reformas a la rama judicial, habla incluso de la reforma que se hizo donde se acabó la pena de muerte en Guatemala, también la impuso el magistrado Barrientos. Escuchamos también a Alford Jones, la señora desde Washington, hablando de los casos que él llevaba y de cómo se había manejado el magistrado en este caso. Que llegue una persona de este nivel a tomar una decisión sin denunciarlo y sin acudir a las autoridades. Bueno, indudablemente sienta un mal precedente en un país como Guatemala, donde siempre este tipo de personajes como el magistrado, como el juez que cometió este acto suicida, pues da un cierto aire de desesperanza en un país donde ha imperado el caos, por supuesto. Yo creo que eso ocurre en cualquier país donde una figura prominente y que pretende generar un cambio positivo en su país y que comete este tipo de actos, pues deja un mal sabor de boca. Yo creo que espero en realidad que en Guatemala pues esto se convierta en una oportunidad para que los jueces puedan ejercer su oficio, como lo acaba de mencionar la invitada, y no dejar de caer eso que el señor Barrientos ha iniciado. Entonces, bueno, esa sería básicamente mi conclusión, ¿no? Es indudablemente el dolor de un país, el dolor de una familia, pero que debe de, en honor, el de honrar su memoria sería el de fortalecer las instituciones judiciales en Guatemala y que los jueces y el cuerpo judicial no caiga bajo presión de ningún actor externo. Y que se investigue. Y que se investigue, por supuesto. Que ocurra lo mismo que ocurrió con el asesinato del señor Rosenberg, que se llevó una comisión, incluso se usó una comisión externa, no recuerdo el nombre del abogado español que tomó este caso como tal, se hizo la investigación. Yo creo que hay que llevar esto a las últimas consecuencias porque los hechos todavía siguen siendo confusos. Señora Ford Jones, creo la misma pregunta que le hice al señor Valencia, lo que significa, vamos más allá, para la autoridad como el Ejecutivo, por ejemplo, que
un funcionario llegue a tomar una decisión como estas sin antes denunciarlo, sin acudir a las autoridades? ¿O hay indicios de que en algún momento el magistrado trató de llamar la atención de alguna autoridad de lo que según él estaba siendo víctima? Bueno, yo creo que habría que investigar. Yo no, quizás tengo la información más actualizada de lo que él había quizá denunciado, pero yo sí sé que había un ambiente generalizado de temor dentro de ciertas instituciones en Guatemala, que sigue siendo la situación actual. Y entonces yo creo que para las otras ramas del gobierno, tanto para el Ejecutivo como en el Congreso, hay que ponerse a pensar, a investigar cuáles pueden ser las presiones que enfrentan los jueces y magistrados en el organismo judicial para asegurar que, como mencionó el otro invitado, que haya la posibilidad de que los jueces y magistrados trabajen de forma autónoma, independiente e imparcial. Es de suma importancia que tengan la oportunidad de hacerlo, porque si no, sí vamos a empezar a hablar de un Estado, si no fallido, un Estado que está acercándose a eso. La institucionalidad de un país democrático es una de los pilares de lo que hace funcionar la democracia. Y el sistema de justicia, como todos sabemos, es uno de los pilares más importantes, especialmente en un país como Guatemala, donde sí hay un intento de mejorar el acceso a la justicia, la igualdad del sistema de justicia, acercarse a la gran impunidad de casos del pasado, intentar buscar la justicia por las poblaciones más vulnerables en el país. O sea, hay muchos retos por adelante que hay que enfrentar, y un acto como el que ocurrió el domingo causa mucho temor, mucha preocupación en cuanto a los retos que siguen adelante. Yo creo que eso demuestra que hay mucho que trabajar todavía, tanto al nivel de las protecciones de los individuos, los jueces, magistrados que están trabajando en el sistema, pero también las fuerzas alrededor, adentro y afuera de las instituciones públicas en Guatemala, que siguen siendo afectadas por intereses particulares, crimen organizado y otros actores que buscan todavía la impunidad. Entonces yo creo que... Diputado, ¿qué opina usted de lo que está escuchando sobre nuestros invitados? Y sobre todo quiero hacerle dos preguntas quizás en una. ¿Se sabía los casos que llevaba a su cargo este magistrado? ¿Y se está haciendo una investigación por parte de la Fiscalía, de la Justicia en Guatemala para, como decía otro de nuestros invitados, el señor Valencia, cerrar este caso como se debe, llegar hasta el fondo? Pues mire, la verdad es que él era un integrante de la Cámara Penal guatemalteca, en la Corte Suprema de Justicia. Tendrá una infinidad de casos a su cargo. Es imposible poder decirle ahorita qué casos estaba llevando como para poder hacer una hipótesis que por ahí viene en las supuestas pensiones. Yo creo que es bien importante que lo agarremos en su contexto, que es definitivamente cualquier profesional de cualquier índole está sujeto a las presiones del trabajo y las presiones que traen inherentes los puestos. Pero eso no quiere decir que efectivamente exista en esta coyuntura de la muerte del magistrado, que también existan intereses en querer darle otra connotación de algo que tal vez no lo es. No escapa que en los sistemas judiciales de Centroamérica y Latinoamérica el acceso a la justicia es complicado. Guatemala no es la excepción, pero aquí se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar el tema de acceso a la justicia. Tenemos una Corte Suprema de Justicia comprometida con ese tema, y hemos visto poco cómo esta Corte ha ido mejorando esos temas, ampliando la cobertura de tribunales en el interior de la República y otros temas muy importantes para el acceso a la justicia. Por otro lado, es muy importante, no solo por el hecho de que es la muerte de un guatemalteco ilustre como el magistrado Barrientos, que se conozcan las causales reales, pero ya preliminarmente el INACIF ha hablado de las causas de la muerte, que fue lamentablemente pues un suicidio. Ahora, las razones
son las que habrá que investigar y no nos compete a nosotros como organismo legislativo. Las razones son las que habrá que investigar y no nos compete a nosotros como organismo legislativo del Congreso de la República, sino el Ministerio Público, que tendrá que hacer una labor investigativa de las razones personales o las razones que pudieron haber influido en este lamentable hecho. Pero definitivamente es muy aventurado hacer conclusiones todavía si aún no tenemos una línea de investigación y que nos vaya indicando cuáles son las razones. Vamos a agradecer a Juan José Porras, él es diputado, jefe de bancada del Partido Patriota, por habernos acompañado. Kelsey Alford Jones, directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala desde Washington. Mil gracias. Robert, ¿alguna conclusión del tema? No, yo creo que simplemente lo que hay que decir es, pues primero que todo, las condolencias a los familiares y como ya lo había mencionado, yo creo que esto debe ser hay que hacer hincapié que después de esa tragedia hay que continuar con el trabajo que él ha dejado. De lo contrario, yo creo que sería dejar morir ese legado que él comenzó, ¿no? Gracias a Robert Valencia, quien se va a quedar con nosotros aquí en el estudio de Nueva York para nuestro segundo tema de hoy. Hacemos una pausa y ya volvemos. @Mauricio Vélez. Según la policía, tenía 2 disparos. Creo que es improbable la tesis de un suicidio. Es una pérdida para la justicia en Guatemala. @David Galán. El suicidio no es la salida para los problemas. Los problemas de un hijo duelen, pero hay que ser valientes y no quitarse la vida. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos tocando un tema que sin duda ha dado la vuelta al mundo, porque hay una controversia en Ucrania tras la caída del presidente Víctor Yanukovych. La tensión mundial sube luego de que el presidente ruso Vladimir Putin manifestara su decisión de tomar acciones militares en Crimea, una península de la nación en conflicto, y que en respuesta Estados Unidos pues le advirtiera sobre unas consecuencias que podrían suceder sobre esta acción de Rusia. Veamos un informe. El descontento social que se desató en Ucrania hace 2 meses, luego de que el gobierno de Víctor Yanukovych se negara a firmar un acuerdo de adhesión a la Unión Europea para no ir en contra de sus relaciones comerciales con Rusia, generó fuertes manifestaciones en la nación ucraniana que terminó con la salida del poder del mandatario. Luego de esto, se vivieron unos días de tensa calma, hasta que el gobierno de Vladimir Putin señaló que intervendría militarmente en la península ucraniana de Crimea, por petición del presidente depuesto Yanukovych, para restablecer el orden democrático en la nación. Además, contando con el apoyo del Parlamento, Putin trasladó tropas hasta esta zona, bajo el pretexto de proteger a la población rusa que ahí reside. Por esta razón fue convocada una conferencia extraordinaria de seguridad en Múnich, Alemania, donde el canciller ruso acusó a la Unión Europea de promover la ola de violencia que golpea a la nación ucraniana. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que su nación y el bloque europeo apoya el levantamiento popular contra la administración Yanukovych. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le advirtió a Moscú sobre sanciones económicas si persistía en tomar iniciativas bélicas en Ucrania. Si de hecho continúan en la trayectoria actual, estamos examinando toda una serie de sanciones económicas y diplomáticas. Esto tendría un impacto negativo en la economía rusa y en su estatus en el mundo. Junto con estas palabras, la primera potencia mundial ofreció una ayuda económica de $1.000 millones para Ucrania. Según un comunicado de la Casa Blanca, la asistencia deja en claro que el presidente Barack Obama apoya al nuevo gobierno interino. Para los expertos, la tensión que se centra ahora en Crimea tiene unas bases históricas. Rusia ha dominado la península durante la mayor parte de los últimos 200 años. Sin embargo, fue transferida por Moscú a Ucrania, que en 1954 hacía parte de la Unión Soviética. Por esta razón, la población de Crimea está compuesta por el 58% de rusos y tan solo por el 24% de ucranianos, por lo que el gobierno Putin ve la necesidad de intervenir. Para los expertos, a esto se le suman intereses económicos y militares de Moscú, que cuentan con bases estratégicas que tendrían que retirarse si el gobierno interino ucraniano se alía con Occidente.
Seguimos aquí en los estudios con Robert Valencia, en los estudios de Nueva York, y nos acompaña Víctor Heifetz, él es profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de San Petersburgo, también doctor en Historia. Profesor Heifetz, también siempre un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos en Suma la Noticia. Sin duda, lo de Ucrania hay que darle un capítulo importante, Robert, en lo que está sucediendo. ¿Cree usted que la visita de Kerry a Ucrania y esos 1.000 millones que desembolsan en ayuda fue un tate quieto para Vladimir Putin? Bueno, tal vez creo que podría un poco mermar el ataque que Putin ha puesto, ¿no? Es decir, con todo lo del armamento, de enviar tropas a Crimea, puede llegar a tener un efecto. Pero yo creo que esto ha sido más que todo una pugna de poder y una pugna de ver quién es el más fuerte dentro del contexto internacional y dentro del contexto global, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que Putin comete ese tipo de actos. Recordemos que en el 2008 las tropas rusas habían invadido Abjasia en Georgia, que llevó a una guerra, de hecho. O sea, esto es documentado, esto no es ningún invento. Yo creo que Putin ha tenido esa intención de manejar lo que se llama dentro del contexto internacional países títeres, ¿no? O sea, todavía deja un cierto aire de la Guerra Fría, ¿no? De que Rusia quiere manejar los países satélites a su antojo. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que llegue a ocurrir si la visita de Kerry va a dar finalmente fruto. Pero yo creo que con Putin yo creo que no se puede esperar mucho, la verdad, o nada, la verdad. Señor Heifetz, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué significó para Vladimir Putin esa decisión de Kerry de ir hasta Ucrania y hablar ya de una ayuda económica, que un poco como nos decía también el señor Valencia, es la forma como Estados Unidos maneja en estos casos la diplomacia, o una intervención militar, que no es el caso en este momento, y una ayuda económica importante? Bienvenido. Buenas noches. Yo creo que para el presidente Putin la visita de Kerry a la capital de Ucrania era un signo de que si Estados Unidos quieren ser involucrados del presidente ruso, porque obviamente no es solamente la cosa geopolítica, la que acaba de decir mi colega en Nueva York, sí, Rusia quiere controlar a sus satélites, sino también una seria preocupación de Moscú por varias cosas que están ocurriendo en el país vecino, que está vinculado con Rusia, con muchos lazos históricos, con las familias, con la cultura común, etcétera. Y obviamente esas cosas sí alarman no solamente al presidente Putin, sino a mucha gente en Rusia. Esa es otra de las causas de la intervención Rusia, intervención política y militar a ese conflicto. Robert, algo que querías añadir a lo que estaba diciendo, que incluso que no es suficiente ese dinero. Bueno, es que hay que ver las peticiones que está haciendo la gente. Por supuesto, yo creo que el dinero no va a ser suficiente. Hay que ir a la raíz de todo, de este problema, que no es algo que ocurrió hace un par de semanas. Esto viene ocurriendo desde hace meses, estamos hablando desde noviembre, donde la gente, el llamado movimiento del Euromaidan, está tratando de que Ucrania se acerque más a Europa que Ucrania a Rusia. Ese yo creo que va a ser uno de los principales puntos del cual los ucranianos van a encontrar de cierta forma el camino a una estabilidad. Es decir, porque eso es lo que hace que explote esta bomba de tiempo. Precisamente, yo creo que por muchos factores, hay que ver los factores anteriores. La señora Timoshenko, que ha sido arrestada, que luego fue liberada, que está llamando a un referendo o a unas elecciones presidenciales. Concuerdo con el invitado de que simplemente el traer dinero a Ucrania es un paño de agua fría, pero en realidad no se está llegando a la raíz del problema. Yo creo que lo que estamos viendo en estos momentos es simplemente, como lo menciono, es una lucha de poder, de quién es el más fuerte, pero tanto Putin como Estados Unidos han demostrado
tener la misma táctica geopolítica. Es decir, Putin menciona que está tratando de defender los intereses en Crimea y de defender la vida de los rusos, y que este tipo de revueltas puede llegar a ocasionar una desestabilidad en Rusia. A mí me parece un exabrupto, porque es decir, es lo mismo que la retórica de Bush cuando fue presidente, cuando había mencionado que en Irak habían armas de destrucción masiva. Básicamente están sustentando sus teorías con alfileres. Esa es mi versión. Yo creo que, es decir, estamos viendo que simplemente es una pugna de poder, es una lucha de tira y afloje entre dos potencias, básicamente. Revisemos las palabras de Vladimir Putin justamente el día de hoy, que tuvo reacciones al tema de John Kerry, del secretario general de Estado. Escuchemos. La posibilidad de desplegar a tropas aún está, pero quisiera decir que los movimientos militares que recientemente tuvimos no tienen ninguna relación con los eventos en Ucrania. Era algo que teníamos planeado desde hace tiempo. Lo que ocurrió en Kiev, en Ucrania, definición puede ser solo un golpe de inconstitucionalidad y un cuartelazo militar. Nuestros socios, especialmente en los Estados Unidos, siempre formulan con claridad y precisión sus intereses geopolíticos y estatales por sí mismos, y luego insistentemente se guían por la frase de que quien no está con ellos está en contra de ellos, y arrastran al resto del mundo con ese mismo concepto. Y señor Heifetz, ¿qué podría desencadenar? Porque aquí estamos hablando de intervenciones militares. Rusia ha dicho ya que no es necesario intervenir en Crimea, pero ni tampoco contempla la anexión de la República Autónoma de Crimea. Ahora, vamos a hablar más adelante por qué es tan importante Crimea, qué le hace protagonista en estos momentos, pero le pregunto a usted, ¿qué podría desencadenar un posible uso de la fuerza, por ejemplo? Bueno, yo creo que no solo Crimea está en el juego, sino algunas otras regiones de Ucrania, pobladas en su gran parte por la gente ruso hablante. No son necesariamente rusos étnicos, sino rusos hablantes. De hecho, no creo que realmente el presidente ruso iba a realizar una anexión de Crimea, ni tampoco creo que realmente iba a usar el ejército para desencadenar un conflicto, pero era una forma de presión, de una presión activa militar, demostración de fuerza, de que sí podemos hacerlo, y en algo logró resultados, en algo, y creo que estos segundos algo serán más importantes, todos los países involucrados sufrirán consecuencias graves de ese conflicto. Rusia también, Ucrania también, la Unión Europea también. No sé cuándo se refiere a Estados Unidos, pero todos los países vecinos verán las consecuencias de conflicto todavía en adelante. Obviamente Rusia sí puede ganar en un conflicto militar con Ucrania, espero que no se ocurra, pero sí puede hacerlo, puede ganar, porque no creo que realmente Ucrania recibirá una ayuda militar de parte de Estados Unidos o de Unión Europea, de la OTAN, como no recibió esa ayuda a Georgia en 2008. Pero aparte de ganar la guerra, es necesario ganar la paz. Y viendo un triunfo militar, Rusia no podrá consolidar la paz. Los problemas de Ucrania no son solamente problemas de Crimea. Obviamente el régimen de presidente Yanukovych cayó a causa de un golpe de manera legítima, pero era un régimen corrupto. Era un régimen que no logró resolver serios problemas económicos y políticos del país. Y esos problemas no han desaparecido, y las nuevas autoridades ucranianas también tendrán que enfrentarlas. Sí tendrán que hacerlo junto con la comunidad europea, con la ayuda o con participación de Rusia y de Estados Unidos, pero son problemas serios, problemas de carácter federativo o unitario del país, solucionar problemas económicos, etc. Eso no se resuelve con una guerra.
Ahora, eso es importante, Robert, varios escenarios que nos pone en contexto el señor Heifetz. ¿Qué estaría dispuesta a hacer la Unión Europea? Es una. Lo otro, tú lo mencionabas desde un inicio, una lucha de poder entre Occidente, con la Unión Europea a la cabeza, y Rusia por un área de influencia vital en el ámbito geopolítico y económico para Putin. ¿Cuál debería o cuál debe ser en estos momentos el papel de la Unión Europea? ¿Qué estaría dispuesta a hacer? Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene, a diferencia del manejo diplomático que le da a Estados Unidos, como lo mencionamos, donde siempre es la intervención militar o es la inversión con ayuda económica, la Unión Europea tiende a usar mucho lo que es la diplomacia, el verdadero sentido de la diplomacia, el de entablar un diálogo. Recordemos que esta no es la primera vez que Ucrania está en el medio, en el meollo del asunto entre la Unión Europea y Rusia. Recordemos que hace alrededor de 3 años o 4 años había una disputa del transporte de gas natural a través de Ucrania, donde Rusia le proveía gas natural a Europa. Y estamos hablando que era en un momento crítico porque era el invierno y de la forma en la que los europeos podrían mantenerse calientes o mantener su lugar, resguardarse del frío, era por medio de ese gas natural y Ucrania estaba en el medio. Así que ese tema se resolvió por medio, no un conflicto bélico como lo menciona el invitado, sino simplemente se hizo uso de la diplomacia como tal, ¿no? Es decir, creo que esa es la única opción. En la guerra no se gana, no se pierde. Es decir, todos salen perdedores. Y estamos hablando de que tanto Estados Unidos como Rusia son países que tienen armamentos nucleares. Así que hay que evitar ese escenario a toda costa. Vamos a una pausa comercial. La última, revisando los tweets y los comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales. Después de revisarlos, vamos a una pausa y ya volvemos con las conclusiones. @Verónica García. Lo claro es que Estados Unidos hará todo lo posible por aislar a Rusia diplomática y económicamente. @Margo Murgueitio. Cuidado, estamos ante una grave crisis entre Estados Unidos y Rusia, que puede terminar en acciones militares. @Jorge Arturo Sasa. ¿Cuántos años sin ver enfrentados con vigor a dos poderes de la segunda parte del siglo XX? ¿Durará? Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Robert, las elecciones están para el 25 de mayo. ¿Son un hecho o qué podría cambiar ese escenario? Bueno, yo en realidad no estoy enterado. Espero que ese sea el escenario. Como lo mencioné ya al final, hay que resolver esto de la forma más amigable posible. ¿Pero una intervención militar, por ejemplo, de Putin podría cambiar ese escenario? Podría cambiarlo, pero yo creo que ese es el escenario que hay que evitar a toda costa. Es decir, estamos hablando de que es un país que tiene un gran arsenal militar y como lo mencioné anteriormente, yo creo que es un exabrupto y usar la teoría de que puede peligrar los intereses rusos el invadir Crimea. Esto es el mismo método que ha usado Estados Unidos al invadir Grenada o a invadir Panamá, invadir Irak. Es decir, esto creo que es ese escenario que hay que poner en cuestión. Esperemos que el referendo y las elecciones se den, porque eso es lo que está pidiendo el pueblo ucraniano. Al final de cuentas, ese es el camino que debe de llevarse, de que el ucraniano de a pie, quien ha protestado de una forma legítima, pues se le concedan sus deseos, porque al final es el pueblo quien decide. No nos despidamos sin hablar de esta pugna de poderes, incluso de Obama, Putin, que no tiene que ver solo con Ucrania, sino que a lo largo de sus presidencias ha sido como nos damos pasito, no nos queremos del todo, pero lucho por ver quién es el más fuerte. Hay dos escenarios donde ya se midieron esas fuerzas. Correcto, yo creo que muchos de los expertos, en materias de relaciones internacionales dicen que la Guerra Fría no ha terminado. Después, 20 años está más después, presente que nunca entre ellos dos. Eso es lo que parece en realidad, porque 20 años después y todavía sigue
esa demostración de, vamos a decirlo, de quién es el más fuerte, como si esto fuera una escuela, ¿no? De quién es el más popular o el más matonero, por decirlo de una forma muy coloquial. Y vemos los ejemplos de Siria, donde Putin básicamente le dio una lección a Obama por el New York Times. Yo creo que le dio por donde más le dolía. El caso de Snowden es uno de los ejemplos más claros, el hecho de haber desafiado a Estados Unidos al darle y a otorgarle un asilo que todavía se mantiene en pie. Como 2-0 entonces. Va más de 2-0, yo creo que ya como 3-0, porque también está el caso de Irán, donde también ha tenido una participación, pero con respecto al enriquecimiento de uranio, es decir, y Venezuela. No nos podemos olvidar de eso, que incluso Rusia ha intentado ingresar en lo que siempre se ha catalogado despectivamente como el patio trasero de Estados Unidos, que es Latinoamérica, y lo ha hecho a través de Venezuela. Así que yo creo Venezuela tiene un aliado sin duda, el gobierno de Maduro tiene un aliado sin duda en Vladimir Putin. Por supuesto, yo creo que lo que vimos recientemente, y no sé si sea fehaciente lo que ocurrió, pero habían unas flotillas rusas que se estaban acercando a Venezuela la semana pasada, pero no sé si esto es alimentar más el pánico, pero todo cabe dentro de esa posibilidad, porque de eso se trata, de Rusia demostrar que es un jugador dentro del marco internacional, más allá de simplemente tener un veto en el Consejo de Seguridad. Yo creo que es un escenario más que prominente, pero ellos quieren seguir jugando a ser uno de los principales jugadores en este tema. Señor Heifetz, ¿cómo ve usted ese marcador del que estamos hablando acá? En un minuto, por favor, que se me acaba el tiempo. Los tres países, Rusia, Estados Unidos y Rusia, tienen que sacar muchas conclusiones. Estados Unidos y Rusia obviamente deben entender que el mundo no se acaba en nuestros dos países y cada quien tiene sus intereses. Muchos rusos tienen que aprender que Ucrania sí es un país independiente y por fin los propios ucranianos deben entender que sus problemas no se concentran en Rusia. Ellos deben aprender de resolver sus problemas dentro de su propio país. Así evitaríamos un conflicto y más que todo evitaríamos un conflicto militar. Gracias al señor Víctor Heifetz, él es profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales desde San Petersburgo, nos acompaña, doctor en Historia también, y a Robert Valencia, periodista, analista de World Policy Institute, amigo de la casa aquí en NTN 24 desde nuestros estudios en Nueva York. Un gusto haberlos tenido, señores, muy amables. Gracias, Robert. Un gusto haber estado a la noticia. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate.